Gracias por estar con nosotros en Noticias de Actualidad. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Ayúdenos a entender, por favor, la situación por la cual está pasando el vecino país del Perú. Tenemos entendido que 3 veces han intentado quitarle la presidencia, en este caso al señor Pedro Castillo, y ahora ya detenido en una cárcel donde está también otro expresidente. Y ayúdenos a entender, por favor, esta situación en nuestro vecino país del Perú. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este episodio de caos, de crisis política que vemos en un país vecino como es el Perú, hay que recordar que el propio presidente Castillo asumió hace aproximadamente 16 meses cuando ganó una elección que ya fue muy atípica, ¿no? Porque hay que recordar brevemente que fue una elección que tanto la etapa de campaña como la elección en sí misma se realizó en medio de la pandemia, con todas las restricciones del caso, y porque además se dio una cifra récord de participación de organizaciones políticas en esa elección, que eso automáticamente generó que en la primera vuelta él resulte ganador, pero con aproximadamente el 20% de los votos de la población. Es decir, 2 de cada 10 peruanos se inclinaban a favor de su candidatura. Con las normas electorales que tiene ese país, se decidió en una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, la de él y la de la señora Keiko Fujimori, y obviamente ahí el triunfo fue también muy apretado, a tal punto que se tomaron varias semanas las instancias del organismo electoral del Perú para determinar su victoria. De cierta manera menciono este detalle porque ya fue una elección que desde el primer momento le trajo problemas de la gobernabilidad, ¿no? Muchos creemos, y también los analistas en el Perú sostienen, de que ganó el gobierno, pero que nunca lo ejerció, o nunca ejerció definitivamente el poder. Desde luego, el partido que lo llevó a la presidencia no tenía mayoría congresal, y eso también permite entender por qué hubo una coalición, o una colisión, digo mejor, de poderes en el Perú, ¿no? Por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Legislativo. Y en el desarrollo de estos 16 meses también fue sindicado de numerosas denuncias de corrupción. Parece que él tenía los datos que la de ayer iba a ser definitiva, es decir, que iba a prosperar y que de cierta manera iba a quedar cesado de su cargo, y por eso en una estrategia, yo creo, de urgencia, de cierta manera improvisada y mal calculada, genera esta situación de el autogolpe, como se lo ha denominado. Y ahí es importante mencionar, para que la población no se confunda, que sí existe la posibilidad de que un presidente en Perú pueda disolver el Congreso. Sin embargo, esta situación es cuando el Congreso ha negado 2 veces que se pueda posesionar a un gabinete de ministros, ¿no? Entonces esa es una opción constitucional. No es el caso de lo sucedido ayer, por eso es que tanto el Tribunal Constitucional, la Fiscalía del Estado peruano, como organismos internacionales y demás países de la comunidad internacional, incluyendo a sus aliados ideológicos de la región, no les ha quedado duda de que se trata pues de una afrenta a la democracia. En el Perú no es la primera vez que se utiliza esta figura, es más, cuando uno escucha ese mensaje a la nación que nos mostraba en la nota precedente, es muy similar al discurso que utilizó Alberto Fujimori allá por la década del 90, a inicios de los 90. Entonces esto nos permite entender también que la inestabilidad política del Perú tiene que ver también con estas situaciones que plantea la Constitución, es decir, el diseño institucional del país, que hace que se puedan confrontar el Ejecutivo Nacional con el Congreso de la República. Todo esto, lamentablemente, no creo yo, con la llegada de su primera vicepresidencia a la presidencia, más allá del dato anecdótico, que es la primera mujer en ocupar el cargo, no creo que resuelva los problemas,
porque en los últimos 6 años el Perú ha tenido 6 presidentes, o sea que el problema no es Castillo como tal, ¿no? Esta lógica de inestabilidad y de cambio de gobernantes viene desde Pedro Pablo Kuczynski, entonces tiene que ver con un problema, yo creo, más de fondo, y lo aparente hoy que es fragmentación política que vemos en este país.